Ok, muy buenas tardes. Vamos a comenzar este webinar de nivelación trigonométrica de precisión realizado con LevelMe, que es un módulo del Triple Access. Ok. Bueno, mi nombre es Ariel Silva. También me acompaña Hernán. Y les queremos mostrar una experiencia que hemos desarrollado durante las últimas semanas, que está relacionada con una nivelación, una determinación altimétrica, una determinación vertical de gran precisión y también con una productividad sin igual. ¿Okay? La agenda para esta mañana o para esta tarde va a ser revisar la componente vertical. Hay algunas definiciones que es importante entender, los tipos de altura, saber cuáles son las alturas que nosotros estamos densificando con este método, hacer una revisión bibliográfica acerca de los tipos de altura, los tipos de nivelación, lo que se conoce convencionalmente, las estaciones totales Trimble de la serie S. Por otro lado, también revisar los sistemas de puntería automática, en específico Autolog, LevelMe como un módulo de Triple Access. También realizar una experiencia práctica y ver cómo se hace la comparación con una nivelación geométrica. Y finalmente los resultados. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, tenemos la componente vertical. La componente vertical está influenciada por lo que se conoce como plomada física. Eso está dado de acuerdo a la dirección de las fuerzas de gravedad, y hay que decir que todos los instrumentos de observación geodésica, todos los instrumentos de observación topográfica están influenciados por esta plomada física. Se determina un eje principal que habitualmente está asociado con el eje vertical de cualquier instrumento de observación geodésica. La mayoría de estos instrumentos solamente se alinea con la dirección de la plomada, lo cual es suficiente para comenzar con algún trabajo de densificación de coordenadas, ¿cierto? Ya sean horizontales o verticales. Por otro lado, también hay algunos otros instrumentos que miden la dirección y otros también que miden la magnitud. En este caso, tradicionalmente con lo que se trabaja en ingeniería, solamente se necesita alinearse con la dirección de la plomada. Cuando nosotros hablamos de medir la dirección y de medir la magnitud, ya entramos en el ámbito de la geodesia física a través de métodos astronómicos o a través de métodos gravimétricos. En la geodesia aplicada, la plomada física es vital tanto para la referencia, lo que les comentaba, ¿cierto? Poder hacer una nivelación, una determinación de coordenadas verticales y mantener, digamos, esa referencia a lo largo de un itinerario que puede ser muy largo, o también para fines constructivos, ¿cierto? Ok, vamos a hacer la diferencia también entre lo que se conoce como superficie horizontal y superficie de nivel. Una superficie horizontal es básicamente un plano normal a la dirección de gravedad en el punto de tangencia con una superficie de nivel. Pueden ver acá, por ejemplo, tenemos el punto C. El punto C provoca, digamos, una superficie de nivel, como la que pueden ver acá. Son puntos que tienen igual altura, ¿cierto?, con respecto a una superficie de referencia dada, que está, bueno, obviamente influenciado por el sistema Tierra, ¿cierto? Y la superficie horizontal pasaría a ser, digamos, una tangente a el punto C, ¿cierto? Hablemos de un plano tangente en el punto C con respecto a la superficie de nivel que se está trazando en ese mismo punto. Por otro lado, bueno, vamos a tener también la superficie de nivel que pasa por B, ¿cierto? En este caso C y B van a tener las mismas coordenadas verticales, ¿cierto? Y la definición de superficie de nivel sería una superficie en donde el vector de gravedad es normal en todos sus puntos, ¿cierto? Se habla de que, por ejemplo, el geoide es una superficie de nivel. ¿Ya? Respecto a los tipos de altura,
vamos a tener la superficie topográfica, que es básicamente donde nosotros, es la corteza, ¿cierto? Acá llevamos a cabo todas las actividades geodésicas o topográficas. Vamos a tener el geoide como superficie de referencia vertical por excelencia, y por otro lado el elipsoide, que debería ser también una superficie de referencia auxiliar, en este caso una superficie de referencia matemática, y digamos que es popular por el extendido uso de GNSS en los últimos tiempos, en el último tiempo. Vamos a tener entonces lo que se conoce como vertical física. La vertical física, en este caso, es una curva, ¿cierto? Porque también está influenciada por las diferentes anomalías de gravedad que pudieran ver a lo largo de su trayecto. Pero en este caso vamos a pensar de que es una recta, ¿cierto? Y básicamente cuando corta acá al geoide provoca, digamos, una línea perpendicular a la tangente en ese punto del geoide. Por otro lado, y en referencia al geoide vamos a tener lo que se conoce como alturas ortométricas. Las alturas ortométricas requieren también de un trabajo geodésico de observación terrestre, y también requieren observaciones de carácter físico, de carácter gravimétrico. Por lo tanto, la obtención de alturas ortométricas no es algo muy sencillo, y especialmente cuando está enfocado en ingeniería. Por otro lado está la vertical matemática. Digamos que nosotros podemos acceder a la vertical física en cualquier momento, en el momento que nosotros instalamos un instrumento de observación geodésica y nivelamos, ¿cierto? A través de los tornillos, ¿cierto? Una base nivelante, estamos accediendo a la vertical física. Por otro lado, la vertical matemática, no hay cómo acceder a ella porque no tiene una referencia natural. Por lo tanto, es solamente, digamos, un artificio de carácter matemático. ¿Ok? A través de las verticales matemáticas vamos a medir las alturas elipsoidales, ¿cierto? Y en este caso va desde el punto en cuestión hasta un punto sobre el elipsoide, y acá también se produce, digamos, una perpendicularidad entre el plano tangente a ese punto del elipsoide, ¿ya? También vamos a tener una tercera superficie que se denomina cuasi geoide. Para no entrar en mucho detalle, vamos a decir que es igual al nivel medio del mar, y a través de la vertical física hasta al cuasi geoide se mide lo que se denomina altura a nivel medio del mar. Esa es la altura con la que se debería trabajar en ingeniería, ¿cierto? Y la que tiene también, bueno, un significado físico bastante importante en términos de saber si un objeto está vertical o no, ¿ya? La ecuación fundamental para la determinación de altura está dada por esta forma. Vamos a tener que la altura de un punto J va a ser igual a la altura de un origen, ¿cierto? De una referencia conocida. Esto puede ser un punto de nivelación o un origen arbitrario, ¿cierto? Más más un desnivel que se observa mediante una variedad de técnicas, ¿ya? Lo importante es que esta ecuación que está acá abajo, que es la misma, ¿cierto? Está ordenada de otra manera, puede ser susceptible de poder combinar observaciones. Por lo tanto, en el ajuste de redes verticales podemos tener observaciones de nivelación geométrica, en donde se obtienen desniveles de gran precisión, así como también podemos obtener desniveles con el level me para, digamos, hacer un ajuste integrado, ¿cierto? Y poder hacer una combinación de ambas técnicas. ¿Ok? En el caso de la nivelación geométrica, vamos a tener, digamos, una operación que es bastante sencilla. Vamos a tener la instalación de un nivel, ¿cierto? Un nivel automático que puede ser óptico o puede ser digital, y se observa una mira sobre un punto A, que puede ser un punto conocido, ¿cierto? La mira se tiene que poner de manera vertical, al igual que la mira sobre B, ¿cierto? También se pone de manera vertical, y hacemos una observación relativa o una observación diferencial con el objetivo de obtener el desnivel. ¿Ok? Es una técnica bastante usada para la densificación de alturas con alta precisión. Sin embargo, el rendimiento es bajo, especialmente en terrenos con gran pendiente. Entenderán de que con un nivel automático, básicamente observar más de 50 metros ya es un problema. Por lo tanto, en el mejor de los casos, podríamos con una sola instalación estar avanzando del orden de 100 metros,
y en algunas otras ocasiones es bastante menos. ¿Ok? Para calcular un desnivel mediante nivelación geométrica se utiliza esta ecuación en donde se tiene la suma de las lecturas atrás, la suma de las lecturas adelante, ¿cierto? Con esto habitualmente en construcción se obtiene un desnivel, pero cuando se quiere obtener un desnivel mucho más representativo habría que considerar también el error de colimación que va a tener el instrumento, en este caso un nivel automático, y también el error de curvatura y refracción. Esto es aproximado, ¿cierto? Pueden ver también de que aparecen las distancias, por lo tanto el uso de niveles digitales acá para que en primer lugar provea productividad y por otro lado también se provea de la distancia horizontal es sumamente importante. ¿Ok? Sin la observación de distancias horizontales sería imposible aplicar estas correcciones adicionales a el desnivel. Respecto a la nivelación trigonométrica, es una técnica usada por estaciones totales mediante la observación de ángulos cenitales o ángulos verticales y también distancias inclinadas. El problema de la nivelación trigonométrica es que tiene múltiples fuentes de error. De partida vamos a tener la medición de las alturas instrumentales, que habitualmente se hace con precisión de 1 o 2 milímetros, a veces un poco más, y ahí ya decae, digamos, la precisión en términos de poder ser aplicado, digamos, con una gran precisión. Vamos a tener también la observación de los ángulos cenitales y las distancias inclinadas. Esto habitualmente con las estaciones totales que hay hoy en día es preciso, pero como insisto, como está influenciado por un gran error, o digamos por un error que es imposible de dejar de cometer en las alturas instrumentales, la gran precisión que se obtiene en el cenital y en las distancias inclinadas se ve desfavorecida. También está la inclinación de los ejes en la estación total, ¿cierto? Y obviamente la instalación de la estación y del prisma en el punto. ¿Ok? Esto sin contar también los efectos que hay en la atmósfera. En el caso de Trimble Access, que es el software de Trimble, va a calcular los desniveles y también distancias horizontales en función de la observación de ángulos cenitales y de distancias inclinadas. ¿Okay? Sin embargo, el software destaca por aplicar una serie de correcciones adicionales, ¿cierto? Ya sea errores instrumentales, ¿cierto? Como, bueno, el error de colimación y el error de inclinación del eje de muñones, ¿cierto? Eso lo aplica en un ángulo vertical, luego corrige por curvatura y refracción, vuelve a calcular un tercer ángulo vertical y finalmente calcula el ángulo vertical corregido a la línea, este que pueden ver acá, el BA4. En el caso de las distancias inclinadas, la corrección sería primero por la constante del prisma. Hay una distancia inclinada, ¿cierto? Observada directamente por el distanciómetro. Esa distancia inclinada se corrige por la constante del prisma, ¿cierto? Este aparato que se instala acá. También se corrige de acuerdo a las condiciones atmosféricas. Principalmente se observa presión y temperatura. Y posteriormente la distancia entre el centro de la estación total y el centro del prisma se reduce a la distancia entre las marcas, ¿cierto? A la distancia entre los puntos en donde se va a hacer el cálculo de las coordenadas horizontales o de las coordenadas verticales o de las coordenadas tridimensionales. Respecto a la precisión que se obtiene, por ejemplo, en 1 kilómetro, podemos analizarla haciendo la propagación de errores. Vamos a tener acá un caso típico de nivelación geométrica en donde vamos a pensar que se observan 50 metros. Por lo tanto, si se observan 50 metros, vamos a tener que una sola instalación va a tener 100 metros de avance horizontal. Por lo tanto, completaríamos un total de 10 instalaciones para hacer la observación del desnivel de un punto que esté separado 1000 metros a partir del origen, ¿cierto? Vamos a pensar también en la precisión de la lectura de la mira. Habitualmente, en el caso de los niveles digitales, eso se hace con gran precisión. Vamos a pensar un caso estándar
Esto no es el mejor de los casos, pero vamos a pensar que aproximadamente va a ser de 0,2 milímetros. Esto se puede hacer de forma repetida, observando una mira, por ejemplo, se puede observar 50 veces, y de esas 50 veces se obtiene una desviación estándar, ¿ya? En términos de hacerlo con un nivel automático óptico, esta precisión no es tan buena como la del caso de un nivel digital. Por lo tanto, en 1 kilómetro, en un caso convencional, podríamos obtener con un nivel digital 0,7 milímetros de precisión o de desviación estándar, ¿cierto? Hablemos de precisión para un desnivel. En el caso de la nivelación trigonométrica, vamos a pensar también, como lo comentaba anteriormente, en múltiples fuentes de error. Vamos a pensar en que cuando se mide la altura instrumental, acá esto puede tener 1 milímetro de precisión. Cuando se mide la altura del jalón, también podemos tener 1 milímetro de precisión, 1 o 2 milímetros. Vamos a pensar de que existe también visual directa, por lo tanto vamos a estar observando una distancia inclinada del orden de los 1000 metros. Eso con un distanciómetro común y corriente podríamos alcanzar fácilmente 3 milímetros, y vamos a observar también un ángulo vertical con una precisión de 5 segundos. Esto, digamos que podría ser mejorado, ¿cierto? Pero estoy hablando de un caso, digamos, no tan favorable, ¿ok? Y haciendo la propagación de errores vamos a obtener que por nivelación trigonométrica vamos a tener 24 milímetros de precisión. Pueden ver que debería estar excediendo aproximadamente en 1 o casi 2 órdenes de magnitud, por lo tanto no hay, digamos, comparación en términos de precisión. En términos de poder, digamos, obtener un valor para el desnivel, sí, los dos métodos proveen de una solución, pero el gran problema es la precisión. ¿Ok? En el caso de las estaciones totales de la serie S, digamos, la principal característica es el movimiento servo asistido. Pueden ver, por ejemplo, acá una estación total, una S7 robótica, que está haciendo la observación de un ciclo, ¿cierto?, en directa y en tránsito, para obtener, digamos, distancias inclinadas, ángulos verticales y ángulos horizontales de gran precisión. La gran ventaja que ofrecen estas estaciones totales es poder automatizar una serie de observaciones que bajo otras formas de medición no son tan productivas, ¿ok? Otra característica de la serie S es el sistema de puntería automática. El sistema de puntería automática se llama Autolock. Pueden ver acá una estación total robótica, una S3, que ya tiene enganchado un prisma. Ese es un prisma 360. Entonces tiene la capacidad de poder seguir en cualquier lugar, ¿cierto?, mientras haya línea visual directa, la posición del prisma. Eso lo hace con gran precisión, y bueno, cuando el objeto también se encuentra estático lo hace, digamos, mejor aún, ¿ok? Para poder enganchar sobre el prisma simplemente se hace una puntería grosera para obtener un enganche de alta precisión. Hay básicamente dos sistemas de puntería automática que se ocupan en Trimble. Uno de ellos se llama Autolock, y es lo que pueden ver acá, es la observación de un prisma que está en movimiento. La principal utilidad que tiene esto es hacer topografía, por lo tanto acá entenderán de que si el prisma permanece en movimiento para ir a levantar un punto de relleno, por ejemplo, en un levantamiento topográfico, simplemente aporta muchísimo en la productividad. Y también hay un segundo sistema que es mucho más especializado, que se llama FineLock. Es más preciso incluso que el Autolock, y la principal, digamos, utilización es monitoreo, principalmente monitoreo cuando pensamos en la observación de prismas que están muy lejanos. Digamos que el Autolock tiene un alcance máximo de 400 o 500 metros, y con FineLock, con el FineLock de largo alcance, podrían estar alcanzando sobre 2000 metros. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar el Autolock? Vamos a tener acá un prisma. Ese prisma genera una variedad de intensidades, ¿cierto?
La máxima intensidad se encuentra justo en el centro del prisma, y si yo me desplazo, digamos, en este eje, que sería el eje X y el eje Y, voy perdiendo intensidad. Por lo tanto, el principio básico de esto es la búsqueda de la intensidad de la reflectividad. Eso lo hace mediante un transmisor de luz infrarroja. La estación total a través del telescopio, ¿cierto? O a través de un sensor que está alineado con el telescopio, ¿cierto? Hace, digamos, una búsqueda bastante rápida sobre el prisma, evaluando, digamos, en cada posición intensidad. Hay un momento en que alcanza la máxima intensidad en ambos ejes y ahí hace, digamos, la puntería precisa. Eso lo hace, digamos, con una velocidad que es bastante asombrosa, ¿ya? Sin embargo, hay un problema. Por construcción, el rastreador no es coaxial. Por lo tanto, esto se soluciona conociendo el desplazamiento que tiene el rastreador con el eje de colimación. Por lo tanto, se puede apreciar en algunas ocasiones que el prisma no queda justamente en el centro, pero digamos, eso no es problema porque se conoce tanto el desplazamiento horizontal y vertical en términos angulares, y eso se aplica, digamos, directamente en el software de momento en que se está haciendo una observación, ya sea en movimiento o ya sea, digamos, sobre un objetivo estático. ¿Ok? También existe la posibilidad de poder incorporar Trimble Vision en este proceso. Entonces, por ejemplo, acá ya no se necesita, digamos, hacer una puntería a través del telescopio, sino que solamente hacemos la puntería mediante una cámara. Este es el caso del SX10, por lo tanto simplemente pinchamos sobre el prisma en el video, ¿cierto? Es un video en tiempo real, y con el uso también de Autolock va a tener la capacidad de engancharlo de forma muy precisa. Respecto a LevelMe, es un módulo de nivelación trigonométrica de precisión desarrollado por CETOP. Ellos están ubicados en España, y ellos lo que hicieron fue hacer un módulo para Trimble Access. Digamos que LevelMe está basado en los sistemas de puntería automática de Trimble. Solamente se puede ocupar con estaciones totales de Trimble de la serie S. Por lo tanto, se necesita Autolock en este proceso para poder utilizar el módulo LevelMe. Por otro lado, también no pretende reemplazar a la nivelación geométrica, porque la nivelación geométrica va a seguir siendo la observación geodésica más precisa que hay, pero sí pretende poder ofrecer un apoyo en aquellos trabajos que requieran de determinaciones verticales de gran precisión, pero también en donde se requiera gran productividad, ¿cierto? Entonces, el principal objetivo del LevelMe es dotar de una técnica de medición de desniveles que sea precisa y que a la vez sea muy productiva, ¿ya? Pretende ser también un complemento para la nivelación geométrica. Hay algunas ocasiones en donde la nivelación geométrica no provee ni productividad, ¿cierto? O simplemente hay que hacer, digamos, un itinerario que es muy largo debido a que puede haber un camino que sea muy sinuoso o muy, digamos, empinado, ¿cierto? Con una pendiente que sea muy extrema, ¿cierto? Entonces, en esas condiciones, LevelMe ofrece una solución que es bastante interesante de poder evaluar, ¿ya? ¿Cómo funciona el LevelMe? Ya les comenté que funciona solamente con estaciones totales de la serie S. En este caso también se necesitan de prismas 360. No es necesario tener dos prismas 360, pero digamos que es posible solamente hacerlo con uno. Vamos a tener también una misma altura instrumental para el prisma de momento en que se inicia la medición y se termina. No se puede estar cambiando la altura instrumental, la altura de jalón, digo. Por lo tanto, la altura de jalón permanece inalterable durante todo el proceso. Se hace una observación sobre el prisma. Esto puede ser mediante ciclos, ¿cierto? Por lo tanto, se aumenta la precisión incluso con la observación reiterada, obteniendo un desnivel
hacia el primer prisma, un desnivel que va, digamos, entre el punto en donde está instalado el prisma y el eje de colimación de la estación total, y un segundo desnivel también en esa misma base, digamos. Por lo tanto, después esos dos desniveles se restan, digamos, o se suman algebraicamente, y se obtiene finalmente un desnivel entre los puntos. Ese desnivel es de alta precisión porque, digamos, no está involucrado la medición de alturas instrumentales, ya sea sobre el instrumento o sobre los prismas, ¿cierto? En este caso, en el instrumento nunca se mide altura instrumental, se mide directamente al eje de muñones, ¿cierto? O al eje de colimación, y en el caso de los prismas ya les comenté que la altura instrumental permanece inalterable. Eso, digamos, se hace de manera reiterada, al igual que una nivelación geométrica. Vamos a tener, por ejemplo, un punto con altura conocida, ese es el origen de la medición, y vamos a tener una serie de puntos de cambio en función de la visibilidad que ofrezca, ¿cierto?, el terreno, o por otro lado de la longitud que exista entre el punto con altura conocida y el punto con altura por determinar. Hay una distancia también que se tiene que cumplir, que ya les voy a explicar cómo se hace, ¿cierto? Y se genera un itinerario de nivelación trigonométrica al estilo de una nivelación geométrica, obteniendo un desnivel de gran precisión. ¿Ya? Ok, ¿qué estaciones totales se deben usar? ¿A qué distancia se debe medir? Aquí tengo un ejemplo para una determinación vertical de 1 kilómetro. Vamos a tener un distanciómetro de R+ de 2 milímetros más 2 partes por millón. Ese distanciómetro permanece inalterable, ¿cierto? Digamos que este no es el mejor distanciómetro que hay en Trimble, pero con esto debería ser suficiente, y vamos a tener las siguientes precisiones para el desnivel. En el caso de hacer, digamos, lecturas o mediciones, ¿cierto?, a 50 metros, por ejemplo, con 1 segundo de precisión, tendríamos 10 posiciones instrumentales, y en el desnivel final estaríamos obteniendo 1,5 milímetros. En el caso de una estación total de 5 segundos, vamos a tener 8 milímetros, y pueden ver ahí la variación que existe, digamos, de ir cambiando las precisiones angulares. Se recomienda poder tener la mejor precisión angular en este proceso, con el objetivo de poder incrementar la distancia de observación entre la estación total y el prisma, ¿cierto? Pueden ver, por ejemplo, si nosotros observamos con una estación total de 1 segundo a 300 metros, ¿cierto? Eso significa que de una sola medición perfectamente podríamos estar observando un tiro de 600 metros solamente con una posición. Ya tendríamos 3.7 milímetros, ¿cierto? Eso no tiene comparación con lo que yo les había mostrado anteriormente, que con la nivelación trigonométrica convencional estamos obteniendo en 1 kilómetro 24 milímetros, ¿ok? Bueno, insistir en que solamente aplica la serie S de Trimble, ya sea con el Autolog o con el FineLog, ¿ok? Desarrollamos una prueba de Level Me con una estación total S5 en la red USACH. Damos los agradecimientos a José Antonio Tarrío, quien nos facilitó los certificados de coordenadas de cada uno de estos puntos que pueden ver. Es una red que está bastante bien densificada, ¿cierto? Y que nosotros utilizamos una parte de ella para poder hacer, digamos, una prueba de esto. Lo voy a dejar con Hernán para que les explique el proceso de medición. Bueno, en esta experiencia se ocupó, como dijo Ariel, una estación S5 con 5 segundos de precisión. Para esta experiencia se utilizaron 15 puntos de la red USACH, los cuales se verán en el video a continuación. Estos 15 puntos están distribuidos en la dependencia de la Universidad de Santiago, y nosotros comenzamos en el punto T02. Este punto fue nuestro punto de inicio y nuestro punto de cierre de nuestra nivelación. Para esto ocupamos el módulo Level Me y nos instalamos la primera instalación fue entre el PT02 y el PT04.
La metodología que ocupa es exactamente como una nivelación geométrica, la cual uno se instala entre los dos puntos X distantes aproximadamente y hace una lectura atrás al punto y una lectura adelante, y así se va avanzando. Esta experiencia también se realizó con los alumnos de topografía avanzada de la carrera de Ingeniería en Geomensura de la Universidad de Santiago de Chile, y ellos se hizo una comparación con una nivelación geométrica con niveles digitales. Para esta experiencia, como mencionaba Ariel, el módulo LevelMe hace una reiteración, el cual mide en directa el punto y consecutivamente mide en tránsito. La estación tiene que hace puntería con una puntería gruesa. Autolog detecta el prisma tiene que estar a una altura fija y consecutivamente mide en tránsito. Recalcar que esta experiencia lo importante no es el operador, porque nosotros dejamos en manos de los estudiantes que empezaron a medir con la estación S5, y el trabajo netamente lo hace la estación y la metodología que es el módulo LevelMe. Entonces se fue avanzando durante el circuito hasta llegar a... En esta ocasión se ocuparon pernos coche, que son de la red de nivelación de los H, y aquí se está viendo cómo se nivela el equipo. El equipo cuenta con un nivel electrónico, el cual tiene que estar dentro del rango del doble compensador. La experiencia también se hizo con un jalón, con un bípode, para la estabilidad que tenga el Prisma 360. En esta experiencia hubieron distintos tramos. Estos tramos se vieron complicados a veces por el tránsito de vehículos como de personas, y la gran piedra de tope que tuvimos ahí fue cuando se cruzaban muchos vehículos al intentar medir el punto, pero como el sistema cuenta con sistema de enganche autolock, la estación tiene un tiempo de retención y puede seguir midiendo el punto. Cabe destacar que en esta experiencia se realizaron visuales de avance de entre 150 metros, 50 metros, 80 metros, pero lo que mayor se alcanzó fueron 150 metros, o sea, se avanzó en una instalación 300 metros aproximadamente. Se contó con un punto P52, el cual es un punto Serviu, y se chequea finalmente después el error de cierre, que se llega al punto de inicio, el cual fue el PT02. Ahí en el video se ve cómo se hace una puntería gruesa. Y finalmente se obtiene y se encuentra el cierre en el punto de inicio de nuestra nivelación. Como se ve en el video, ahí se ve el tránsito de personas, que son obstrucciones a la medición, pero como se mencionó anteriormente, esta estación cuenta y tiene en su sistema que pueden haber obstrucciones por un cierto tiempo y retoma la medición sin ningún problema. Finalizado la nivelación, uno se va a la descarga de datos, entra en el módulo LevelMe, se va al icono anillo y pone cerrar anillo.
acá se ven los errores de cierre que se obtuvieron. En este caso, en esta experiencia, se obtuvo 2.4 milímetros y la tolerancia aceptable fueron 22 milímetros o 23 milímetros. Esa es la tolerancia que se podría haber obtenido con una nivelación trigonométrica. También se ven las observaciones que se hicieron a todos los puntos y el ajuste que estas obtuvieron. Esto el módulo lo hace automáticamente, y una vez que se tiene el error de cierre, el módulo ajusta estas observaciones. Hay distintos formatos de salida. Hay un formato de salida que sale formato completo, el cual es un CSV y se puede abrir en Excel y contiene todas las observaciones de la nivelación. Y hay otro formato que es el formato Dini M5, el cual nos sirve para utilizarlo en TBC y hacer un ajuste por mínimos cuadrados en dicho software. Ahora se presenta el video, se crea un proyecto. Este proyecto se crea para chequear cómo fue la nivelación y las precisiones que se obtendrán de esta experiencia. Se carga el archivo Dini M5, el cual lo reconoce automáticamente TBC, reconoce todas las observaciones que se hicieron en el trabajo. Posterior a esto, se tienen que ingresar manualmente las coordenadas planas de los puntos, puesto que solamente están con elevación y no se pueden visualizar. Posterior a ingresar el este y el norte, se van a obtener la red de nivelación. Nos vamos al módulo de levantamiento en TBC. En levantamiento vamos a ir a ajuste de red. En ajuste de red solamente vamos a ajustar la elevación. Al ajustar la elevación, hace un ajuste por mínimos cuadrados y se ve, y todavía no se pasa la prueba de chi cuadrado. Se multiplica por el factor, obteniendo el paso de chi cuadrado, y una vez que se pasó la prueba de chi cuadrado, se va a visualizar el informe de ajuste de red. Este informe se hace al 95% de confianza, y el cual se obtiene como se ve en el informe, los puntos están entre 2 a 1 milímetro de precisión. También muestra las matrices de covarianza y toda la información respecto al ajuste por mínimos cuadrados. Ok, gracias Hernán. Como Hernán explicaba, luego de finalizar el proceso de medición, es posible poder obtener las coordenadas verticales de los puntos nivelados a través de un ajuste sencillo que lo puede hacer directamente en LevelMe, o se pueden exportar en formato M5, como sería en el caso de una nivelación de una nivelación geométrica. Se pueden exportar a TBC y TBC puede desarrollar un ajuste por mínimos cuadrados. Por lo tanto, en TBC perfectamente se podrían mezclar las observaciones de desnivel trigonométrico de precisión junto con las observaciones de desnivel geométrico, integrándolo todo en un gran ajuste. Acá podemos ver el reporte, es el mismo reporte que mostraba Hernán anteriormente. Se ven las coordenadas verticales de los puntos. Hay un punto que se llama PT02, que es el punto de origen de la red. Ese punto es fijo, por eso que no tiene precisión asociada, y todos los otros puntos van a tener, digamos, su coordenada vertical determinada más la precisión, ¿cierto? Esto se produce solamente en un ajuste por mínimos cuadrados, por lo tanto es completamente recomendable utilizar el TBC en este caso para poder obtener un resultado mucho más completo que el que podría otorgar el informe sencillo que provee el LevelMe. ¿Okay? Respecto a la comparación, vamos a tener acá las coordenadas verticales o las alturas de la red USACH. También vamos a tener las coordenadas verticales o alturas también
que nosotros obtuvimos a través del Level Me, ¿cierto? Esto es el equipo de Geocom y esto es lo que se hizo, digamos, para la red USACH. Pueden ver que la diferencia más grande es de 8 milímetros, ¿cierto? Pero bueno, digamos que en términos muy generales no supera de 5 o 4 milímetros, ¿ok? También, como esta experiencia fue una experiencia en conjunto con la gente de la universidad, también ellos determinaron en otra medición, una medición en paralelo junto con la nuestra, obtuvieron el desnivel mediante nivelación geométrica, y nosotros también proveemos del desnivel mediante el Level Me. En esto las diferencias fueron muchísimo menores, estamos hablando de diferencias casi despreciables, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, Level Me podría reemplazar completamente a una nivelación geométrica, haciendo el proceso de obtención de altura algo mucho más productivo. También tenemos otras experiencias con Level Me, nivelando circuitos cerrados. Esto lo habíamos hecho hace un tiempo. Vamos a tener dos casos, un caso con S6 y otro caso con S8. Digamos que S6 es una estación total de la serie S, pero digamos no de gran precisión, hablamos de 3 segundos y 2 milímetros más 2 partes por millón, mientras que la S8 tiene 1 segundo y 0,8 milímetros más 1 parte por millón. Con la S6 se niveló 1.3 kilómetros, haciendo 12 instalaciones, con un desnivel de 57.8 metros, un gran desnivel, ¿cierto?, para una distancia tan corta, en un tiempo de 90 minutos, y obteniendo un error de cierre de 1.2 milímetros. En el caso de la experiencia con S8, hicimos 23 instalaciones en una distancia de 2.4 kilómetros, obteniendo un desnivel de 132.8 metros aproximado, ¿cierto?, con una pendiente del terreno media de 12%, lo cual es bastante grande, ¿cierto? Si piensan en 10% para una nivelación convencional, instalando el nivel a 1.5 metros, no van a poder superar en cada instalación los 10 metros de separación, entre 10 y 15 metros de separación entre la mira y el nivel. Aquí esta medición se hizo con 23 instalaciones en un tiempo de un poquito más de 3 horas, ¿cierto? Obteniendo un desnivel, o digamos un error de cierre menor a 1 milímetro, en este caso dio 0.7 milímetros. ¿Okay? Finalmente, llegamos a las conclusiones de este webinar. Vamos a decir que los sistemas de puntería automática no solo aumentan la productividad, sino que también la precisión de las observaciones. Pueden ver que el proceso está automatizado completamente, pero lo más importante para la observación geodésica es que se aumenta la precisión, porque se hace, digamos, una medición que es homogénea en términos de saber que se está midiendo exactamente en el mismo lugar siempre. Eso difícilmente se podría hacer mediante una metodología convencional o con una estación total mecánica, por ejemplo. En el caso de la nivelación geométrica, sigue siendo la observación geodésica más precisa que existe. No obstante, esta metodología de nivelación trigonométrica de precisión se acerca bastante a las precisiones que se obtienen con nivelación geométrica. No la llega a reemplazar, pero perfectamente la puede complementar. En terrenos con pendiente muy fuerte, la nivelación trigonométrica de precisión con Level Me tiene un mejor desempeño en todas las variables en comparación con la nivelación geométrica. Primero, productividad, es mucho más rápido, también en precisión, porque se hace, digamos, una cantidad mínima de instalaciones, mientras que con la nivelación geométrica se deberían hacer muchas más instalaciones, ¿cierto? Teniendo, digamos, una propagación de errores bastante más grande que en el caso de la nivelación trigonométrica. En términos de ajuste de redes verticales, digamos que se podrían combinar ambas determinaciones de desnivel, haciendo, digamos, un ajuste en el Business Center, haciendo un ajuste por mínimos cuadrados. Se podrían obtener coordenadas verticales de gran precisión, haciendo de todo este proceso algo bastante llevadero. ¿Ok? Hemos llegado al final del webinar. Yo no sé si hay algunas preguntas por ahí.
No, ninguna. Ok, yo quisiera terminar recordando que bueno, en este proceso de determinación de coordenadas verticales no hay nada más importante que la plomada física. Gracias a la plomada física podemos determinar referencia, en este caso referencia geodésica, y que puede ser utilizada para diferentes objetivos. ¿Ok? Bueno, en el caso de que quisieran profundizar en el método, ¿cierto? Con preguntas o con algunos comentarios, pueden escribir al correo que aparece ahora y nos pondremos en contacto cuando corresponda. Bueno, agradecerles a todos por el tiempo y nos estamos viendo en un próximo webinar. El próximo webinar es de estación total de las funcionalidades del Trimble Access. Va a ser, creo que el próximo jueves, pero ya pronto vamos a poner información sobre eso. Ok, muy buenas tardes.